Lo primero de todo, Paloma del Río, bienvenida a One by One y gracias por haber aceptado esta charla aquí conmigo un rato. Muy bien, muchas gracias. Que antes lo estaba comentando, vamos a intentar hablar un poco acerca de tu trayectoria, conocerte mejor, sobre todo, pues que sea una charla, pues para poder conocer mejor, ¿no? A la que ha sido la voz o lo que es la voz del deporte en España, que es lo que más se repite respecto a ti. Em, Sí. Cuando hablamos de ti como una referencia, ¿qué es lo que sientes, Paloma? Siento que no están hablando de mí. Esa es la verdad. Es verdad que yo también tuve mis referentes y que yo creo que todo el mundo se mira en un espejo y todo el mundo quiere parecerse a alguien o sacar lo bueno que hace una persona para aplicárselo a sí mismo, pero yo siento que no, o sea, no, me cuesta trabajo pensar que soy yo a la que están tomando como referente. Pero no me gusta, me responsabiliza a la vez. Es muy agradable que te digan esas cosas. Claro, ¿tú has sentido esa responsabilidad de decir con el paso de los años que al final estás haciendo grande en España lo que es el deporte y más concretamente el deporte femenino? De decir, hay muchas niñas que ven la televisión, te escuchan a ti y oye, les apetece más practicar ese deporte, Paloma. Pues mira, José Miguel, yo empecé esto por vocación y porque me parecía profundamente injusto eh, que el deporte femenino que se practica mucho en determinadas modalidades y si no, no hace falta que sean grandes campeonas, pero sí hay mucha participación de deportistas en general. No hace falta leerse ningún libro ni darte cuenta de que no salen nunca. Yo he escrito 2 libros en torno a esto y la realidad es que el deporte femenino no solo no se sigue, sino que se ignora en todos los aspectos y se menosprecia en algunos, en cuanto a equipamiento, en cuanto a horarios de entrenamientos. Hablas con las deportistas y te cuentan que ellas entrenan las últimas después de que han entrenado los hombres, que a veces se hace de noche y el campo donde entrenan no tiene luz suficiente como para entrenar en condiciones. Y te vas dando cuenta de esas desigualdades que hay. Y yo desde mi posición, desde Televisión Española y a través del canal Teledeporte, que como televisión pública tenemos la obligación de emitir deporte, Claro. hicimos un esfuerzo por los últimos 15 años aproximadamente por que esa desigualdad se hiciera cada vez menor. Pero también ha habido que hacer un ejercicio de educación a las federaciones, porque las federaciones muchas veces venían a ofrecerles únicamente el deporte masculino y no el femenino. De manera que cuando le preguntabas por el femenino, se quedaban como sorprendidos, ¿no? Como, pero bueno, tú en federación hay hombres y hay mujeres que Claro. hacen un deporte. ¿Por qué me vienes solo a ofrecer la categoría masculina? Entonces, no contaban con eso. Ahora ya no, ahora ya no sería normal que viniera una federación a ofrecer deporte masculino exclusivamente, porque además tendría la negativa de decir, oye, venga, vuelve otra vez dentro de un tiempo y nos ofreces también un poco de deporte femenino, porque lo queremos hacer por vocación, porque somos una televisión pública, y a mí porque me molesta. Esto es una cuestión de que personalmente me molesta esa desigualdad y no entiendo por qué no se le dan las mismas oportunidades a las mujeres en cualquier aspecto de su vida, pero incluido el deporte, que es de lo que estamos hablando. Y hablando acerca de ti, me comentabas que el periodismo era una vocación, naciste en Madrid, ¿cómo comenzaste en este mundo del periodismo? ¿Hubo alguien de tu familia que te inspiró? ¿Un día de repente dijiste, mira, me apetece contar? ¿Cómo te metiste en este mundo? Pues mira, me metí por vocación. Es más, cuando hice COU, Mm, bueno, yo creo que todos hemos tenido ese paso de decir, bueno, el mío es COU, no sé cómo se llama ahora, porque el examen, la selectividad que sí, hacéis, eh, yo tenía 3 opciones que me gustaban: la psicología, ciencias políticas o periodismo. Claro, cuando yo le comentaba a mi madre, yo soy la primera universitaria de mi familia, yo le decía periodismo, me decía, es que hace falta ser muy bueno para ser periodista. Digo, pues si es que yo no quiero ser muy buena, yo quiero ser periodista, me atrae esto. Y me apunté, al final, yendo hacia el rectorado, cuando tienes que hacer la inscripción de qué carrera quieres hacer, puse periodismo, después psicología y después ciencias políticas. Y mira, creo que en ese primer año de facultad, que estábamos
fíjate, Vicente Vallés, está Fran Llorente, Fran Sevilla, que es corresponsal de Radio Nacional ahora en Washington, Teresa Viejo, bueno, una cantidad de gente, y todos desde el primer momento sabíamos muy bien qué es lo que queríamos y todos estamos trabajando en lo que queríamos. Vicente en sus noticias, Fran en las noticias, Fran Sevilla en los veranos se marchaba hacía viajes internacionales, escribía pequeñas crónicas donde le dejaban en periódicos y él es tan internacional y fíjate, corresponsal. Así que yo creo que tuvimos muy buen tino y sobre todo teníamos las cosas muy claras desde el primer momento todos. ¿Y ya desde el primer momento te dedicaste al mundo del deporte? Sí, 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 era lo que quería. Si no me dejaban, pues ya haría otra alternativa. Cuando yo llegué de becaria a televisión, ese proceso se hace todos los años, yo ya sé cómo se hace. El que se encarga de esta historia, del instituto, llegan allí X, no sé cuántos. Becarios llegan todos los años, el 1 de julio, un poco desconcertados, no conocen la casa. Pues me imagino que como llegué yo en el año 86. Y el profesor o el encargado de ti te pregunta dónde quieres ir. Y yo le dije deportes, se sorprendió mucho, porque no era muy habitual en el año 86 que una mujer quisiera hacer deportes. Pero bueno, ninguna pega, ¿eh? O sea, ninguna pega, al contrario, estaban encantados. Claro, ¿y te costó hacerte hueco en el mundo del periodismo deportivo? Porque siempre esto se habla, las competiciones, evidentemente en aquel momento, más que ahora, mucho más que ahora, era, como has dicho, raro que una mujer se quisiera dedicar al periodismo deportivo, era un mundo dominado completamente por hombres. ¿Notaste esa dificultad en los primeros años? Fue un poco raro. Yo ya llegué a la redacción y ya estaba Mari Carmen Izquierdo, estaba Olga Biza estaba en Barcelona, María Ujú. Escario y Elena Sánchez estaban en Madrid, con Maricruz Esteban, con María Antonia Martínez. No, yo no llegué la primera, ya había una serie de mujeres allí que llevaban 4 o 5 años queriendo ser periodistas deportivas y estaban allí. Pero yo notaba en mis compañeros, especialmente los más veteranos, era una sensación como de que les estorbábamos, que estábamos allí como ocupando el sitio de otros masculinos, no femenino. Lo que pasa es que, claro, todas queríamos estar ahí, todas estábamos decididas a hacer periodismo deportivo, luego cada una ha terminado haciendo una cosa diferente. Pero yo creo que del mundo, de todo ese núcleo, la única que se ha mantenido dentro del periodismo deportivo he sido yo. Y era difícil. En ese momento solo había una televisión, había periodistas en prensa, en provincias, en radio también, pero televisión solo había una, de manera que era muy fácil localizarnos. Luego ya, cuando aparecieron las autonómicas y las privadas, pues hay más pantallas, hay más gente y hay más chicas haciendo periodismo deportivo. Claro, y entiendo que ahora el contraste tiene que ser importante, ¿no? Me refiero a la gente becaria que llega, que quiere hacer deportes, te ve a ti y supongo que te tendrá mucho cariño, ¿no? Es como un contraste muy fuerte Sí, desde que entraste. uh-huh. Y se quieren hacer fotos conmigo y Claro. muchas veces cuando estoy ahí sentado en la redacción y no hablo, pues no hay ningún problema, pero luego cuando hablo, efectivamente la gente ya me pone la voz y reconoce la voz, pero sí se hacen fotos y hay mucha gente que voy a tertulias y voy a congresos y la gente se quiere hacer fotos conmigo. Vamos, yo lo entiendo que de repente les ponen cuerpo a alguna voz que han estado oyendo muchos años y quieren materializarlo en forma de foto. Claro, y tu voz es que está relacionada con el mundo de los Juegos Olímpicos. Al final Mm. no podemos hablar de Paloma del Río sin hablar de olimpismo, del movimiento olímpico. Algunas veces este concepto se subestima, ¿no? Lo que es el olimpismo, el movimiento olímpico. Hay gente a lo mejor que puede estar confundida. ¿Para ti qué es realmente cuando hablamos del movimiento olímpico? ¿Para ti qué nos estamos refiriendo? Mira, no conozco ningún niño, ninguna niña que no empiece en las actividades extraescolares y que destaque y que tenga condiciones para el deporte que escoja, que no quiera hacer un campeonato de España, primero un campeonato del club en pequeño, luego un campeonato provincial o de la comunidad, luego un campeonato de España, luego a ver si te selecciona el equipo nacional y vas al campeonato de Europa del mundo. Y ya que estamos en el campeonato del mundo, a ver si podemos clasificarnos para los Juegos Olímpicos. Yo creo que cualquier chaval o chica que empiece de pequeñito siempre ha soñado con ser olímpico, siempre ha soñado con tener una medalla, siempre se ha soñado en el podio, ganando. Mm, es natural, es normal, me parece normal. Y me he dado cuenta que el deporte transmite una serie de valores de compañerismo, de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, de hacer lo que te gusta
con ahínco. Eso es un deporte individual. Si es un deporte de equipo, te obliga a ser generoso con el equipo y a ver si tienes tú la pelota, pero tu compañera tiene mejor posición de tiro, pasársela y que sea ella la que enceste. Te ayuda también a gestionar los sentimientos de ganancia, de ganar. En ese momento tienes que ser compasivo, no reírte ni menospreciar al rival. Tienes que aprender a gestionar también las derrotas, los fracasos, el que has estado trabajando mucho tiempo para un determinado momento y que luego las cosas no te salen como en los entrenamientos. Todo ese tipo de gestiones las da el deporte y las da por herencia el olimpismo. Y yo creo que es una herramienta muy buena para educar a los chavales, a los chicos. ¿Y crees que en los últimos años, en las últimas décadas, se está precisamente minusvalorando el movimiento olímpico con esa cada vez mayor comercialización del deporte, que lo vemos en el fútbol, en el baloncesto, en la prensa, incluso, digo, prensa de mayoritaria, de portadas del día a día? ¿Crees que se está subestimando ese concepto que cada 4 años realmente los atletas de todo el mundo van a competir en sus disciplinas por hacerse con... No solo hablamos de podios, también los diplomas olímpicos, marcas personales? ¿Crees que se está infravalorando ese concepto? Yo creo que la gente se acuerda de los Juegos Olímpicos cuando llegan los Juegos Olímpicos. Eh, Ten en cuenta que es en verano, se dan unas condiciones muy buenas. Sí. Habitualmente estamos de vacaciones, nos acostamos tarde, hace buen tiempo, estamos en terrazas donde hay una pantalla gigante y ahí puedes estar viendo la competición que te ponga el señor del bar o de la terraza. Te tragas deportes que en condiciones normales no verías, pero como son los Juegos Olímpicos y están envueltos en ese celofán, en ese papel bonito en el que todos los periodistas del mundo, todas las televisiones, todas las radios, todos mandamos muchos corresponsales a hacer esa cobertura y es verdad que es verano y no hay otra mucha más competición. Cuando hay unos Juegos Olímpicos, en esos 16 días de competición, es muy raro que haya competición de otro tipo. Quizá de motos, por ejemplo, te digo que no es un deporte olímpico, pero es muy raro porque ya saben todos, los patrocinadores y todos ya saben que están metidos en los Juegos Olímpicos y que en esos días no se habla de otra cosa en el mundo. Es muy raro que haya otra competición. De manera que tienen un tirón entre la gente muy, muy importante y en ese momento la gente está pendiente de los Juegos Olímpicos. Pero solo cada 4 años y 16 días, olvídate. El resto nada, nos olvidamos. Claro, ¿y tú qué recuerdas de Seúl 88? Uy, eh, me impresionó. Me impresionó Seguro 88. Fue la primera vez. Yo no pensaba que en los Juegos Olímpicos. Bueno, yo no pensaba cómo eran los Juegos Olímpicos Ujú. por dentro y me llamó mucho la atención la, lo grande que era todo. O sea, eh, las unidades móviles, el IBC, aquella torre de Babel de tantos periodistas de todas las nacionalidades, el parque olímpico, las limitaciones olímpicas, las limitaciones de las vallas, en donde con tu acreditación puedes entrar en determinados sitios, no puedes entrar en determinados otros. Empecé a ver lo que era el olimpismo desde dentro. Y si ya me gustaba desde fuera, ya desde dentro ni te digo. Y también me sirvió para darme cuenta de que en los viajes no tenía que llevar tanta ropa porque pasé mucha ropa, de que te tienes que proveer de comida en determinados momentos cuando estás haciendo transmisiones y no te puedes mover, pero tienes que llevarte algo para ir subiendo el nivel de glucosa, por ejemplo. Me di cuenta de lo que echaba el jamón de york, el jamón serrano de menos, y también odié que no he vuelto a tomar nunca más Pizza Hut, porque muchas Ajá. veces llegaba a la Villa Olímpica y, y era lo único que tenía para comer una Pizza Hut, o sea, una tienda de Pizza Hut que había abajo en el mismo edificio donde yo vivía, de la Villa Olímpica, y bueno, pues como recurso final me llevaba una Pizza Hut, pero es que las odio, es que no me gustan nada. Creo que no he vuelto a tomar aquellas. Claro, es que entiendo que el impacto tuvo que ser muy importante porque en el año 86 entraste como becaria en Televisión Española y ya en el 88 fuiste a cubrir unos Juegos Sí, Olímpicos, lo cual es sí. impresionante, ¿no? Me hubiera gustado también, antes, hasta el año 92, Ajá. se hacían los Juegos invierno y verano en el mismo año. Ujú. Entonces, en febrero fueron los de Calgary, en invierno, en septiembre, por ahí, después de los monzones fueron los de Seúl. Me hubiera gustado también ir a los de invierno, a los de Calgary. Luego ya fui
a otros de invierno, a los de Lillehammer en el 94, y también me pareció muy bonito. Son unos juegos chiquititos, los de invierno son más chiquitines porque no hay tanto país que tenga deportistas de invierno. De verano hay prácticamente 203 delegaciones. Claro, yo esto te lo preguntaba porque, claro, la gente que a mí me conoce, desde que tenía 8 años, a mí los Juegos Olímpicos me han apasionado siempre. En el sentido, los veranos, Mm, ponerme sentado y verme las 12 horas de retransmisión diarias. sí, Claro, sí. a mí me encantaría poder contarlo de la forma que sea, porque ya estamos en un mundo en el que las formas audiovisuales son muy diferentes, ¿no? A la hora de Mm. comunicar. Claro, ¿qué consejo me darías? Porque, claro, estoy hablando con la persona posiblemente pues, más importante del movimiento olímpico en España. Pues, hombre, eso seguramente tendrás unos deportes favoritos. Eh, yo muchas veces les digo a los chicos que vienen a hacerme entrevistas de fin de grado o cuando doy alguna conferencia en las facultades o en las universidades, se trata de leer. Yo no tenía los medios que tenéis ahora, que tenemos ahora, porque yo también los utilizo. Con Internet llegas a cualquier biblioteca del mundo. Yo lo que hacía era comprar libros de patinaje y de gimnasia cada vez que hacía un viaje, leer y leer y leer, encuentras revistas, encuentras foros y aprender el deporte que te parezca. Pero con una visión amplia, no solo dedicada a tu punto de vista a un deporte o a dos, sino en general. Mira, cuando sabes, no es estudiar de empollar, de codos, como hacíamos en el colegio o en la universidad, sino es leer de aquí, leer de allí, leer una cosa, leer la otra. Y estar enterado un poquito de todo el panorama deportivo que hay mucho. Y no cerrarte únicamente a una exclusividad, imagínate, del fútbol o del baloncesto o de la Fórmula 1, por ejemplo. La semana pasada tuvimos un ejemplo, cuando estábamos haciendo el programa en Barcelona de los Juegos Olímpicos de Beijing. Bueno, pues tuvimos un ejemplo de cómo una persona tiene que estar preparada para de espontánea saltar para cubrir lo que sea, ¿no? La persona que estaba en principio destinada a presentar ese programa, que era Montse Busquet, se contagió de COVID. La primera semana no pudo estar. Le sustituyó Frank, mi compañero Frank Robert, que se contagió. Y cuando llegó el momento, nos miramos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Estaba Amat Carceller. Amat tenía 3 atletismos, no podía dedicarse. Mercedes estaba de editora, ella reconoció que no tenía el conocimiento amplio de todos los deportes y un seguimiento, y al final terminé presentando yo. Dije, bueno, que tenemos 5 días, tenemos dos bajas importantísimas, pero tenemos que seguir sacando adelante el programa. Y presenté yo esos 5 días intentando dar juego a mis compañeros, a Arsenio, a Ángel, a Eva, a Patricia, dando una visión general, cada uno de ellos de su deporte, pero ahí estando el quite por si pasaba alguna cosa. Si no tienes ese conocimiento algo más amplio, es difícil poder eh, tener un conocimiento grande del deporte. Yo muchas veces cuando estoy en las clases les pregunto, ¿alguien me dice las 3 armas ya le estoy diciendo pistas, las 3 armas de esgrima? Se quedan así. ¿Alguien me dice cuál es el presidente de la Federación Española de Atletismo? ¿O de la Federación Española de Natación? Claro, eso también es deporte. Claro, cuando te preguntan estas cosas te das cuenta, que yo también me di cuenta en su momento, del gran desconocimiento sobre el mundo del deporte que tenía. Ya no digo internacional, digo nacional. Es que dime 5 nombres de presidentes de federaciones, que no sea la del fútbol, claro. Te permito la de baloncesto, pero dime 5 más. Y mucha gente no lo sabe. ¿Cuántas mujeres hay españolas en el Comité Olímpico Internacional? ¿Cuántos miembros del equipo de España hay en el Comité Olímpico Internacional? Son preguntas que un periodista deportivo tiene que saber o debería saber, no solo de fútbol. De fútbol sabemos hasta el pie y lo que le gusta a determinado jugador o qué camisetas o qué relojes usa. Pero el deporte es mucho más que eso. Hay deportes minoritarios. Dime quién ganó el año pasado el 6 Naciones de rugby. Esta semana ha habido la tercera jornada del 6 Naciones. ¿Cómo van?
todo eso sale seguramente en los periódicos en pequeñito, en breve, pero hay que echarle un vistazo. No hace falta, oye, me voy a aprender 6 naciones a ver cuántos han ganado, no, pero oye, échale un vistazo a la natación, al mundo paralímpico, que es también muy, muy olvidado. Eso, ese panorama, eso es saber de deportes es saber todo eso, saber salir a preguntas de repente, pues, ¿cuál es la regla número 13 del reglamento de fútbol? De fútbol, estoy hablando de fútbol, no te digo de otros. Eso es lo que hay que aprender, eso es lo que hay que saber y eso es lo que yo les recomiendo a todos, que lean, que lean, que lean. Aprendan idiomas, si pueden leer los 4 periódicos españoles, el AS, el Marca, el Mundo Deportivo y el Sport, bien. Si pueden leer l'Equipe, que para mí es el mejor, bien. El Corriere de la Sera, si te gustan los deportes de Estados Unidos, la Liga de Hockey o de Canadá, hay que aprender inglés, hay que leer. Y luego ya las competiciones que más te gusten a ti, pues siempre hay foros y la opinión de la gente es muy interesante saberla. Se aprende mucho también con el conocimiento de la gente. Mira, Paloma, me hablabas de los deportes de invierno. Por el chat nos ha escrito el padre, creo que es el padre de Eduardo de Paz, el competidor de curling de la selección Ah, sí, española. Eduardo, le conozco, sí. Pues creo que es el padre, porque está con la cuenta del padre. Y dice, un placer escuchar y aprender siempre de la que más sabe de los juegos de este país y te manda un fortísimo abrazo. Ah, pues Em, Eduardo es un amor y además de Eduardo he aprendido yo curling un montón, porque hay veces que tengo dudas y él estuvo colaborando con nosotros en Televisión Española en ajá, los sí. Juegos de Sochi. Y a mí ya me gustaba mucho el curling, pero luego hay detalles que él me explica muy bien en las transmisiones. Yo le mando un abrazo también a él. Claro, porque además pudimos hablar con su hijo también hace poco y nos hablaba de eso precisamente, ¿no? De decir, es una persona que posiblemente sea el jugador más importante en España de curling respecto a que está en el mejor club, Sí, representa a la selección y demás, pero que al final los fines de semana se tiene que ir con la selección a Suiza preferiblemente o Suecia para entrenar, pero en el resto de la semana pues tenía un trabajo normal. Eso también es el deporte, ¿no? De claro, decir, porque claro. siempre nos quedamos con la punta del iceberg de, no, esta persona tiene la vida arreglada, pero es que el deportista de a pie suele trabajar de lunes a viernes y el fin de semana lo aprovecha para entrenar, Paloma. Sí, y los muchos jugadores, cuando hay Copa del Rey, muchos jugadores de fútbol, de estos que están en Sí, segunda B, es el carnicero, es el profesor, es el abogado, o sea, es la gente que, no te digo que actividad extraescolar, pero que cuando cierra su trabajo se van a entrenar a las 7 o a las 8 de la tarde. Esos son los clubes de segunda. Del deporte de élite viven muy pocas personas. Los patrocinios son muy escasos. Cuando hay resultados olímpicos están las becas ADO que te permite un poquito de desahogo, te permite vivir, pero no te permite eh, retirarte rico, porque no, claro. tú tienes que tener un oficio. Afortunadamente ahora también hay entidades que están formando a los deportistas de manera académica y que les están adaptando los estudios a las posibilidades horarias que tienen los deportistas, de manera que cuando terminen, hombre, pues tienen un grado medio o tienen un grado, en fin, tienen algún oficio en el que pueden desenvolverse a lo largo de su vida. Claro, y a ti, que ya te gustaba el deporte antes de entrar en el mundo del periodismo, evidentemente, Sí. una vez que ya has estado dentro, ¿lo has visto más como un trabajo o como un disfrute? En el sentido, una vez que ya estás dentro, tienes que al final cubrir muchas competiciones, ¿ya pierdes un poco la perspectiva y empieza a ser una rutina o nunca dejas de disfrutar realmente del No, deporte no, propio? no es una rutina, es que no puede ser una rutina porque todos los días Justo. pasan cosas. Entonces, entiendo una rutina, una persona que tiene una carnicería y que le van a venir 25 pollos o 25 piezas de carne que los tiene que deshuesar. Y dentro de 4 o 5 días lo mismo. En el mundo del deporte no. El mundo del deporte es lúdico, tienes la oportunidad de entretener a la gente, de quitarle ciertas penas, de disfrutar o hacerle disfrutar o que vean lo que se disfruta de los deportes minoritarios que tienen mucho atractivo y mucha pelea y mucha dedicación por parte de los deportistas. Y, y el conocimiento es constante. Por eso digo que yo pensé, siempre lo digo, que pensé que el último examen que hice en la Facultad 01 de Periodismo Internacional, hijo, qué equivocada estaba. Porque es que, claro, por ejemplo, en la gimnasia, cada 4 años cambian los reglamentos. Yo ahora me tengo que estudiar porque van a empezar las transmisiones de gimnasia y me tengo que estudiar el reglamento nuevo de rítmica, de artística masculina, de artística femenina. Cuando tengo que hacer boli tengo que revisarme y saberme el reglamento de voleibol.
Cuando llegan los Juegos Olímpicos y tienes que ver un poco de todo, de curling, de fondo, de esquí de saltos, de combinada nórdica, tienes que saber un poquito cuáles son las reglas. No te digo de una manera especializada, pero de una manera mínima los deportes o las especialidades, de manera que no terminas de estudiar nunca. Y como digo, gracias a que tenemos ordenadores, tenemos la oportunidad de hacer un clic, hacer una búsqueda y más o menos tener una idea. Ya ha habido alguien que lo ha explicado antes que nosotros. Así que no terminas. Yo he tenido la suerte de que cada día que he ido a trabajar muy contenta porque me ha gustado mucho. No, para mí el trabajar en lo que trabajo no me supone ningún esfuerzo, ningún mal rato. Hay momentos en los que tengo mucho más trabajo, hay otros momentos en los que, bueno, estoy un poco más relajada y puedo profundizar en mis estudios o en la capacitación que yo quiero hacer, ¿no? Y con esa dedicación, cuando salen en los medios casos de dopaje, ¿qué piensas? Me da mucha pena. Me da mucha pena, mira, me da mucha pena todo lo que ha pasado con Valieva en los Juegos. Me da mucha pena que haya salido también el positivo de Laura Barquero, que posiblemente ha sido a través de una crema que ella ni siquiera sabía que tenía un componente que da en los análisis que le hacen por dopaje. Es una crema que sirve para cicatrizar. Seguramente habrá tenido una dermatitis o una herida y se ha puesto esa crema porque se ha cortado, yo qué sé, se puede haber cortado con las cuchillas del patín y entonces esta crema es una crema cicatrizante, se la ha puesto y mira tú por dónde le ha venido el positivo. Porque ella no es consciente de haber tomado nada, ni de haberse tomado nada, y en su cuerpo la realidad es que intencionada o no intencionadamente ha aparecido ese componente en su cuerpo. En otros deportes me parece más sospechoso. Me parece dramático el caso de Valieva, una niña de 15 años que seguramente le habrán dado, porque esto no es una cosa que se compra en las farmacias, para potenciar la actividad cardíaca. Y la han destrozado, la han hecho pasar por un calvario en los Juegos Olímpicos que no se merece, por un retraso en la notificación de un positivo que tenía que haber notificado mucho antes. No se hubiera dado el caso, hubiera sido positivo, a lo mejor hubieran dicho los rusos, no es que se ha torcido un tobillo y punto, y pasa porque se ha torcido un tobillo. Pero claro, cuando dan el resultado en plenos Juegos Olímpicos, ya te cuestionas qué ha pasado en el Campeonato de Europa, que ha sido 3 semanas anteriores. Porque si esa muestra está cogida el 25 de diciembre, el efecto ya lo tiene en el cuerpo. Pero me da mucha pena, salvo gente que ves que hace trampas y que hace intencionadamente trampas, pues para tener más potencia, pues el caso Johnson, todos los que han dado, no te digo las drogas sociales como el cannabis, que ya me parece una tontería, o sea, qué tonto tienes que ser para fumarte un porro y que no sepas que el cannabis se mantiene tanto tiempo en la orina. Y qué desconocimiento de tu deporte, eso es lo que os hablaba antes, lo que te decía antes, que tú tienes que conocer todo eso. Tú no puedes decir, es que yo no sabía del cannabis. No, mírate, es que tú tienes que coger el reglamento de las sustancias prohibidas, sabes que si te tomas, por ejemplo, la cafeína es el dopaje. Pero si tú por la mañana resulta que habitualmente te tomas 3 cafés, pues mira a ver si 3 cafés es más de la cafeína permitida en los Juegos Olímpicos. Hombre, no debe decir que te tomes un té o yo qué sé, un vaso de agua para desayunar, pero controla la cantidad de café que te tomas porque si te excedes puedes dar positivo. Y mira tú qué tontada. Esos de las drogas sociales me parecen para darles 2 collejas, y los que son dopaje de verdad, de los que dices quieres tener más potencia, más testosterona, más no sé qué, pues esos me disgustan también, pero no me gustan los tramposos. No me gustan los tramposos. Entiendo que en ocasiones puede haber descuidos, como puede ser Laura, por ignorancia, pero en otros casos hay intención. Y los de las intenciones también me da mucha pena, pero no me gustan los tramposos y si les tienen que juzgar y castigar 2 años, pues 2 años.
Claro, y también por una cuestión de que al final, no solo en el mundo del deporte, que evidentemente tiene que haber unos valores, compañerismo, ¿no? Y competir todos en igualdad, sino también porque en el marco de competiciones internacionales, como pueden ser los Juegos Olímpicos, al final hay mucha gente que está movilizada, ¿no? Tanto periodistas, tanto voluntarios, etcétera. Y yo recuerdo hace un par de años que salió aquel documental, ¿no? Del dopaje sistemático en Rusia, que precisamente por eso hasta finales de este año no pueden competir bajo su bandera. Y en este documental se mostraba sistemáticamente cómo las autoridades estatales, es un documental espeluznante porque es la vida real, ¿no? De cómo las autoridades estatales hacían un plan definido para el dopaje de sus atletas. ¿Crees que hay, o entiendes que pueda haber gente que renuncia a un deporte o renuncia a seguir un deporte por eso? Porque en el caso del ciclismo yo he encontrado mucha gente que dice, no lo veo, pero es que no me lo creo directamente. Sí, em, si, ¿cómo te diría? Cuando yo veo el deporte, quiero disfrutar sin pensar en esas cosas, Claro. sin pensar en la mala intención, sin pensar, quitándole esa parte romántica que tiene el deporte, el olimpismo también. Luego lo ves y dices, no deja de ser una empresa fenomenal, o sea, una manera de ganar dinero a las puertas. Pero quiero pensar en el lado bonito de todo eso. Y con el dopaje me pasa igual. Hay veces que ves cosas que no son razonables, pero si las pruebas que les hacen dan negativo, pues dan negativo. Está bien lo que ha hecho el Comité Olímpico Internacional de guardar las pruebas durante unos años, pero luego a reanalizarlas con métodos electrónicos y más sofisticados, y entonces sí que detectan lo que en un principio no detectaban, que es lo que ha pasado desde que han guardado las pruebas, desde los Juegos de Pekín para acá se están guardando todas las pruebas que les hacen a los atletas y tienen la potestad de X años después volver otra vez a analizarlas, que por eso, por ejemplo, ha recuperado las medallas Lidia Valentín, Ujú. desde los Juegos de 2008, 2012 y 2016. Me da mucha pena. En general, cuando sale un doping, o sea, un positivo, me da mucha pena. Sí, vamos a pasar a algo más divertido, digo, un tema más agradable, ¿no? Ya en la segunda parte de esta charla. Claro, yo, Paloma, me quedé con la duda el verano pasado, porque es cierto que se mencionó mucho, ¿no? Lo de tus últimos Juegos Olímpicos, 15 Juegos Olímpicos. Te pudimos ver muy emocionada en aquella ceremonia de clausura de Tokio 2020. Pero también te leí que si te llegaba alguna oportunidad de cara a París 2024, que no te cerrabas las puertas a comentarlos. ¿Cómo está esa situación ahora, Paloma? ¿Te gustaría comentar París Bueno, 2024 o lo ves ya muy difícil? yo sigo trabajando. Yo hasta abril Claro. del 2023, yo dentro de un mes voy a cumplir 62, me queda un año para cumplir 63 años. Cuando cumpla 63 años me voy a jubilar. La ley permite que, aunque estés jubilada, si te sale un contrato, pues se para esa jubilación, tú cotizas por ese contrato, trabajas X los días que sean y luego vuelves una vez que se acabe ese contrato que finaliza tal día, al día siguiente tú estás de nuevo en tu pensión. Eh, pues yo me dejo querer. Lo que está en mis manos es jubilarme y eso es lo que voy a hacer en abril del 23. Pero mientras tanto sigo trabajando. De hecho, pues, hoy estoy trabajando, mañana trabajaré. La semana pasada he vuelto de Barcelona de hacer Sí. el programa de los Juegos. Yo sigo estando y sigo estando en activo. Pues tengo una transmisión de gimnasia en Pamplona el mes que viene, en marzo. Luego ya en abril viene el europeo, en junio viene el europeo de rítmica, mientras tanto pues hay voleibol, hay otras historias y hay trabajo de administrativo que también tengo que hacer. Que llega una oportunidad para en los Juegos de París 2024 me dicen, oye, que si te quieres venir, pues hombre, yo la estudio si me apetece bien y si puedo ir a hacerlo, pues naturalmente, ¿cómo no? Claro, yo entendería que mucha parte de este país dijera, hay gimnasia rítmica en París 2024, lo están echando por la televisión, ¿y dónde está Paloma, no? Porque al final creo que la gimnasia rítmica podría ser, ¿no? El deporte eh, de tu voz, ¿no? Podríamos decir. Sí, y el patinaje también. El Ujú. patinaje, yo esta temporada no hemos podido comprar los derechos del Sí. patinaje y mucha gente me ha echado de menos y me lo ha hecho saber. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que no se puede tener todo en esta vida. Yo dependo de lo que mis jefes
accedan a comprar o puedan comprar en función del presupuesto que le dan y no, si por mí fuera lo compraría, pero es que no está en mi mano. Entonces, ellos saben el interés que yo tengo en hacer las transmisiones, que lo compran fenomenal, que no lo compran, pues oye, hay que adaptarse a las circunstancias y tampoco, ¿qué voy a hacer? Si no está en mi mano comprarlo, no voy a hacer nada, me tengo que adaptar. Y todo el mundo reconoce en Rítmica tu tándem con Almudena Cid. ¿Qué es para ti trabajar con ella, ¿no? Con posiblemente la más grande en la gimnasia rítmica en España? ¿Qué significa para ti? Porque en las retransmisiones desde fuera, cuando os ponen las cámaras, siempre vemos mucha complicidad entre vosotras. La hay. Ten en cuenta que yo, Almudena, la primera retransmisión yo la conocí cuando ella tenía 14 años y es una gimnasta estupenda, ha sido una gimnasta que ha eh, llevado la gimnasia rítmica hasta el punto en el que se ofrece al espectador no un cuerpo aniñado, sino un cuerpo de mujer. Ella quiso retirarse decidiendo ella cuando se retiraba. Y luego, pues a lo largo de esos años de competición que ella ha tenido, desde que tenía 14 hasta que se retiró con 28, pues nos veíamos, yo como periodista, ella como gimnasta, pero nos veíamos y había muy buena relación, muy buena química entre nosotras. Luego yo intenté, cuando se retiró, que hiciera las transmisiones conmigo, pero me costó 3 años convencerla, porque ella todavía no tenía ni cuerpo ni ganas de volver otra vez a la rítmica. Cuando volvió en 2011, me pareció un buen momento. Luego llegaron los Juegos, bueno, el Campeonato de Europa de 2012 y luego los Juegos Olímpicos. A mí me pareció que ella se desenvolvía muy bien. Modena es una mujer muy culta, tiene muy buen lenguaje, habla muy bien y sabe la técnica de transmitir gimnasia, que durante el 1 minuto y medio que están actuando no puedes hablar o no debes hablar para no manchar el ejercicio, y luego en las repeticiones hacer el análisis técnico de lo que ha hecho. Lo cogió inmediatamente, se prepara maravillosamente las transmisiones. Cuando llega una competición, ella tiene un estudio de todas las gimnastas, las músicas, los entrenadores, en fin, domina su terreno porque ha sido su terreno de toda la vida y va a seguir siendo una ligazón con la gimnasia y con el mundo de la gimnasia, independientemente de que ahora quiera dedicar su vida a ser actriz. Y luego fuera, pues lógicamente la complicidad que te da el estar con ella se nota y está más allá de las cámaras, ¿no? Más allá de lo que pasa en su vida o en la mía. Tenemos una intimidad, somos muy amigas, nos contamos nuestras penas y nuestras alegrías, sabemos mucho la una de la otra y ella puede sentirse segura cuando está conmigo, que yo la voy a arropar y la voy a proteger, y yo estoy muy contenta con ella porque si puedo ayudarla en lo que sea, pues lo voy a hacer. Como dos personas que se quieren, vamos. Claro, y la primera vez que la comentaste, lo acabas de decir, 14 años. Esto también se habla mucho, ¿no? De juegos en Juegos Olímpicos, que en gimnasia rítmica, también artística, incluso también natación, a veces vemos deportistas de 14, 15, 16 años. ¿Eso para ti cuando lo ves te chirría? En el sentido de decir, esta persona, hablamos sobre todo, pues no, no sé, por ejemplo, Rusia tiene siempre participantes muy jóvenes, que desde muy pequeños o desde muy pequeñas, casi todo, se les está inculcando, ¿no? Como ser máquinas para ganar en el mundo del deporte, y si ganas bien y si no, te ponemos a otra, ¿no? ¿Eso a ti te Ya. chirría? ¿Crees que debería haber un proceso más orgánico a la hora de meterte en el mundo profesional del deporte? Mira, con respecto a lo de Valieva, que tiene 15 Claro, años y en mayo cumple 16, esto ha sido uno de los temas a tratar. Hubo un momento en el que la edad mínima para participar en los Juegos Olímpicos era tener 16 años y luego lo rebajaron a 15. Pero también están buscando la protección de estas niñas, porque son niñas. Ahí podemos verlas en rítmica, en sincronizada, en patinaje, deportes de invierno. Y claro, exponer a una niña de 15 años, que es una niña, que no tiene la protección ni la madurez que tienen otras personas y que eso lo alcanzas con el tiempo, es muy complicado. Y el Comité Olímpico tiene que velar por todo este tipo de acciones. Eh, yo creo que deberían reconsiderar el hecho de no exponer tanto a personas tan vulnerables con 15 años. Yo creo que deberían subir por lo menos a 16 años la edad, porque
Porque como tú dices, es que en Rusia hay una cantera de patinadoras, hay una cantera de gimnastas, y si no va una, va la otra. Pero en otros países no. Y además, con 16 años, da la oportunidad también a otros países de tener gimnastas un poquitín más maduras que puedan competir con gente tan joven y tan técnica. Hmm. Y ya llegando a las últimas, porque tampoco te quiero robar mucho más tiempo. Un eh, segundín. vale, sí. Ya, es que tenía a la gata ahí enredando. No Ya. te preocupes. Que digo que ya llegando a las últimas, porque tampoco te quiero robar mucho más tiempo. Claro, yo también he preguntado pues, a gente de mi familia qué opinan de ti, ¿no? Porque al final yo tengo 22, pero hay gente de mi familia que te ha escuchado durante muchos más años que yo, en las retransmisiones y Claro. demás. Y me decían, mira, yo con Paloma me meaba de la risa, sobre todo cuando había competiciones de gimnasia y demás, y las juezas favorecían a las chinas, a las americanas, que eso tú desde dentro, ¿cómo lo has vivido? Porque claro, yo también he visto Pues es retransmisiones que, tuyas de decir, es que esta jueza, madre mía, que le ha dado la puntuación, pues se lo ha hecho perfecto, Eso también es mira, deporte, Paloma. es que cuando hay deportes subjetivos, Claro. es muy interesante saber quién está de jurado. Al principio te da igual porque no sabes quién es quién, pero cuando llevas muchos años ya los conoces a todos. Conoces que si está el A y el B van a favorecer al C porque hay alianzas entre ellos y hay intereses entre ellos. Yo cuando viajaba y coincidía algunas veces en un hotel con los jueces, pues yo veía unas historias y veía que yo te invito a ti, tú me invitas a mí, a lo mejor conversaciones entre ellas que seguramente hablarían de todo, porque las jueces son siempre las mismas, las jueces y los jueces, chicas y chicos, vamos, hombres y mujeres. Pero, claro, ves una tendencia y ves es que se nota mucho, a veces es muy descarado, cómo van a favorecer con la nota. Entonces, cuando tú ves el nombre, dices, pero de una rusa o de X que le da a, dices, pero si es que es posible, o sea, esa alianza, por ejemplo, de los jueces que hay de la órbita soviética, Rusia, Tayikistán, Uzbekistán, ahora no Ucrania, claro, Ucrania siempre ha sido el patito feo, siempre iba por otro lado, Sí. pero tú veías un apoyo permanente a determinadas gimnastas. Y digo, pues es que se han puesto de acuerdo. Entonces, a mí me da mucha rabia porque no compiten en igualdad de condiciones. No es justo eso. Luego también es verdad, fíjate, cuando te dan el listado de jueces, por ejemplo, antes te ponían la bandera, la nacionalidad. Como luego la gente protestaba porque tal juez y tal otra, y eso en época que no había redes sociales, no Justo. digo ahora, Sí, sí, claro. no digo ahora, pero tanto en gimnasia como en patinaje, ya no ponían la nacionalidad del juez ni la bandera, ponían ISU, o sea, Cierto. juez internacional, o FIG de la Federación Internacional, o UEG de la Unión Europea de Gimnasia. Ya no los identifican, pero claro, tú ves el nombre, tú sabes, a principio de temporada te mandan el nombre de los jueces, el listado de jueces de este año, dices, por Rusia, por Bielorrusia, por Grecia, por Francia, y luego ya ves en las competiciones quiénes están y ya te haces en tu cabeza tu composición, como en Eurovisión, tú sabes, este nos va a dar votos, este no nos va a dar, pues es una cosa así, pero eso lo sacas al cabo de los años. Claro, y además ahora con el mundo de las redes sociales, aunque en verdad sea ciertamente negativo, ¿no? Porque hay muchas veces que las puntuaciones pues están, no bueno, sí, pero que al final lo que tú has dicho es un deporte subjetivo, pero ahora con las redes sociales como que la gente se moviliza mucho más. Yo he llegado a ver ya en este periodo de redes sociales, Juegos Olímpicos y demás, gente que hacía pues trending topic, roba no sé qué tal, y la gente diciendo, pero madre mía, se ha hecho un pedazo de ejercicio tal. Eso también a ti, aunque en el momento te cabre mucho, notas la hermandad, ¿no? De decir, mira, ahora ya no soy solo yo la que lo está haciendo en directo, sino que en las redes sociales me Sí, sí, meto y todo el mundo está, que si memes, que si no sé sí. qué tal. Eso al final tiene que ser también bonito para ti, ¿no? Decir, joder, eso, Claro, es que ves que no es la única que se indigna con justo. determinadas notas y que la gente ahora con las redes sociales es inmediato, porque lo bueno que tiene es que tú lo dices y es inmediato y te salta. Y entonces dices, hombre, mira, menos mal que no soy la única que se enfada. Lo que pasa es que la que se enfada primero soy yo y tengo el micrófono en la mano, Claro. mientras que el señor o señora que está en su casa, lo más que puedo hacer es protestar a través de un Twitter y dije, pues, eso es verdad, es que no ha sido justo esto que han hecho. Y tú tampoco puedes decir todo lo que piensas, ¿no? Decir, a ver, No, 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 no. No, 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 no,
no debo, vamos, no debo decir, a veces se me escapa alguna cosa, pero no debo porque, uy, no, bueno, me hubieran quitado el micrófono y nada, hace mucho tiempo ya. Y también te quería preguntar, ya llegando a las últimas, de verdad, que en otras ocasiones has hablado acerca de la figura de Juan Antonio Samaranch como presidente Sí, del del Comité Olímpico Internacional y que fue muy importante para el mundo de la mujer en el sentido de su vicepresidenta era mujer, en el sentido que fue dándole como más cabida a las mujeres en puestos directivos dentro del Comité Olímpico Internacional. sí. ¿Crees que es el siguiente paso que necesitamos de que haya más presidentas y mujeres en puestos de responsabilidad en el mundo del deporte en particular para que realmente veamos esa transición hasta una paridad? Sí, siempre hablo de Juan Antonio Samaranch porque hizo una labor que con el paso de los años se ha ido viendo el resultado. Él sucedió en el año 91 al estadounidense Avery Brundage, Ujú. que Avery Brundage, a su vez, provenía, es estadounidense, bueno, era estadounidense, pero ya fallecido, provenía del mundo del atletismo y es uno de los que estuvo muy en contra haciendo eh, declaraciones muy sexistas Ujú. con respecto a las mujeres en la incorporación al mundo del deporte de élite de Juegos Olímpicos. Eh, y que un tío así llegue a presidente del Comité Olímpico Internacional hay que mirarlo, ¿no? Porque no promociona la equidad, sino que promociona una selectividad para que sean los hombres los que compitan y las mujeres vayan un poco a remolque. Y eso con Juan Antonio Samaranch no pasó. Él desde el primer momento lo que ha hecho ha sido integrar más y más mujeres. A Anita de Frank incluso la llevó de vicepresidenta. Anita de Frank es una remera estadounidense, negra, además. Anita también creó la Comisión Mujer y Deporte dentro del Comité Olímpico y a su vez esa comisión se ha ido creando en ese paraguas que son los comités olímpicos nacionales de cada país. Un poco a imagen de lo que hace el COI, hacen los demás comités olímpicos, ¿no? Pero Juan Antonio no solo buscó la igualdad y la equiparación de las mujeres, saneó el Comité Olímpico Ujú. Internacional de manera económica y ahora se ha convertido en una empresa muy solvente y además integró a las mujeres, propició que estuvieran las mujeres en el mundo de la dirección. Es verdad que no hay muchas, pero se dio un salto muy grande y muy cualitativo en la aparición de la mujer en el mundo del olimpismo. De hecho, que sugirió o prohibió o llevó a cabo que las mujeres, o sea, que cualquier disciplina que se incorpore desde el año 2000 para acá, tiene que poder ser practicado por hombres y mujeres. Entonces, todas las disciplinas desde el año 2000 para acá tienen hombre y mujer. Faltan detalles como, por ejemplo, en sincronizada o en rítmica, que han sido eminentemente femeninas, pues que hagan también la equidad, que sean también participadores los hombres, quizá como en los campeonatos del mundo en sincronizado, en donde se hacen dúos mixtos, o por ejemplo en rítmica la aparición de alguno que ya ocurre en España en algunos clubes, que en alguno de los componentes, de los 5 componentes del club, es un chico en vez de ser una chica. Pero bueno, son deportes que yo creo que en el fondo y con el paso de los años se llegará a eso, a que estén también presentes. Y las tres últimas, claro, en el deporte femenino hay un nombre propio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que fue Simone Biles. Nombre propio Sí, por muchas cosas, ¿no? Porque al final llegaba a los Juegos Olímpicos con intentar convertirse en la deportista más importante de todos los tiempos, también por su precocidad. Luego sucedió lo de que se retiró de una prueba, etcétera. Claro, yo te quería preguntar sobre el papel que tuvieron ahí las redes sociales, porque yo, desde luego, no puedo comprender cómo en aquel momento se la criticó tanto por un tema de salud mental, cuando al final la mente es casi o más importante que el físico, porque evidentemente la mente te imposibilita y en su caso es un deporte realmente muy complicado y que te puede dejar lastrada de por vida. ¿Tú por qué crees que la gente se ensañó tanto con Simone Biles en aquel momento? seguramente se limitaron a ese momento en el que Ujú. ella tiene que hacer su salto, Yurchenko con doble pirueta y ella hace una nada más. Eh, y yo también he leído sus comentarios, me parecen muy duros. Una eh, campeona olímpica no se retira, tiene que luchar, etc, etc. Y seguramente se limitan a eso.
Me gustaría que todos estos que han dicho esas cosas, preguntarles si saben lo que ha vivido Simone Biles en los 5 años anteriores y en la mochila que llevaba esta mujer en la espalda. La pelea que ha tenido con la Federación Estadounidense, con el Comité Olímpico y Paralímpico, porque está unificado estadounidense, con los abogados, el dolor que ha pasado, o sea, toda esa mochila que llevaba, en donde yo creo que los focos y la presión por la competición a ella no le afecta, porque está muy bien preparada psicológicamente y es una mujer muy dura. Pero llega un momento en el que tu cerebro no sabes por qué hace clac. Cuando hay una persona que tiene depresión, no sabe exactamente decir cuándo ha empezado esa depresión, si no ha sido una acumulación, un proceso. Y como tú decías, yo he visto salir a chicos y chicas de pabellones sentados en una silla de ruedas para el resto de su vida, por caídas. Y seguramente Simone Biles, que tiene la cabeza muy bien, es una chica muy madura, ha vivido mucho y sabe perfectamente lo que quiere, sabía que no iba a perjudicar el equipo y en la competición individual ella intentaba el oro, pero puso por delante su vida y su salud mental antes que un oro olímpico. Con lo cual, a mí me parece que es de quitarse el sombrero y de tener muy claras las cosas en su vida de lo que quiere y lo que no quiere hacer. El hecho de no haber ganado la medalla por equipo, sino la plata, me parece que fue secundario. Ella estuvo allí, apoyó, hizo todo lo que pudo, pero antes de romperse la cabeza, prefirió parar. Y me parece muy bien. Hmm. Y también sabemos de tu vinculación con el mundo de los animales, ¿no? De la protección animal. Em, Aunque sea una pregunta muy filosófica, pero sí que me interesa hacértela porque, claro, al final estamos viendo, incluso estos días también son un muy buen ejemplo de que el ser humano a lo mejor es un poco, bueno, ya sabemos cómo es. ¿Crees que es egoísta por naturaleza o que realmente se hace egoísta? Las personas, ¿crees que El somos hombre, egoístas? el ser humano, Sí. yo creo que es mucho aprendido, mucho de lo que cuando eres pequeño ves en casa. Si tú tienes unos padres, un entorno en el que te educan para no solo mirar tu bienestar, sino también el bienestar del de al lado, y ser una serie de valores, de ser compasivo, de ser sensible con el dolor humano, con el dolor de los animales, eh, eso lo aprendes de pequeño. A veces hay personas que no han tenido nunca un perro o un gato y de repente, por el motivo que sea, vete tú a saber por qué aparece un perro o un gato en su vida y descubren lo que son los animales y el amor, el cariño que te dan y la fidelidad que te proporcionan sin pedir nada a cambio. Los animales ayudan a ser sensible con los demás y yo creo que ayudan también, son un ejemplo y son educativos. Y ahí sí que podemos decir que no solo para los niños, sino también para los adultos, ¿no? Eh, mm, Creo que es muy difícil que una persona adulta cambie su manera de ser, porque nacemos como somos y nos vamos formando, cada uno tiene sus propias experiencias y su propia vida, pero la compasión, la sensibilidad, el compañerismo, el mirar por el de al lado, el compartir, todo eso lo tienes que aprender de pequeño, si no luego de mayor es muy difícil que puedas hacerlo. Mm, Totalmente de acuerdo. Y bueno, la última quería cerrar con cuál ha sido para ti tu mejor momento en una cabina. No a lo mejor lo que hayas comentado, porque entiendo que, pues hombre, los dos son los de Gervasio y de Fer, Almudena Cid, pero ¿cuál ha sido el momento más importante para ti dentro de una cabina de retransmisión? Mira, fuera de los resultados deportivos, las ceremonias inaugurales son muy emotivas para mí. Eh, y fuera de las ceremonias, fue muy duro y fue muy emocionante a la vez en los Juegos de Vancouver cuando Joanny Roset, la patinadora canadiense a la que 2 días antes se le había muerto la madre de un infarto y la madre estaba en un depósito de cadáveres y ella tenía que salir a competir en los Juegos Olímpicos con expectativas de medalla, porque el año anterior había sido medalla de bronce en un campeonato del mundo, con lo cual era una de las favoritas. Estábamos en Vancouver, en Canadá, y ella puso su bota, su pie en el hielo para empezar el programa corto. En ese momento todos estábamos pensando en esa cría
no recuerdo los años que tenía, pero qué es lo que estaría pensando por su cabeza, pasando por su cabeza en ese momento en el que sabe que su madre ha venido a verla y que desgraciadamente no está entre los espectadores, sino en un depósito de cadáveres. Ese momento vivido es impagable. Yo, esa reacción en el pabellón de todo el mundo llorando, eh, pendientes de la reacción de esta chica que en ese momento estaba preparada psicológicamente muy bien. Después en el programa libre fue ya cuando se derrumbó, cuando terminó la competición al completo, pero ese momento de la entrada de Joanny Roset en los Juegos de Vancouver, muy, muy bueno. Y otro momento muy interesante también es la medalla de campeona del mundo, el título de campeona del mundo que se llevó Ana Besonova en Patras, porque era muy difícil a ningún equipo ganar, ni ningún individual ganar al equipo ruso. Y en ese momento Ana Besonova fue mejor que las rusas y consiguió su título mundial. Ni ella se lo creía, ni los demás no lo creíamos, porque yo hice el cálculo de cuando salí a competir qué nota necesitaba ir, una nota altísima. Bueno, pues yo creo que salió ella con toda la tranquilidad del mundo, sabiendo que estaba complicadísimo, salió relajada, salió bien y al final consiguió el título. Pues Paloma, para mí ha sido un placer poder charlar contigo un rato. Espero que te hayas sentido cómoda. Evidentemente, pues Muy habría bien, muchos más temas muy en el bien. tintero, ¿no? Porque al final el deporte, como has dicho, es infinito y tienes muchísimas experiencias. Pero simplemente, como decían en el chat, pedazo directo, pedazo de entrevista, te queremos dar las gracias aquí un poco todos, ¿no? Y todas las que lo estamos viendo por haber sido y por ser, porque todavía sigues, evidentemente, la voz Sí, sí, me la queda un voz poco del todavía. deporte y la voz paloma del periodismo deportivo, que el periodismo deportivo no es una jungla de hombres, sino que también, claro, tú al final eres una de las periodistas, hombres y mujeres, Sí. más importantes del periodismo deportivo. Pues sí, bueno, he hecho mi trabajo, estoy haciendo mi trabajo, me encanta y cuentan conmigo para determinadas cosas, con lo cual yo encantada la vida. Encantada la vida porque lo hago de mil amores, ¿eh? O sea, que me preparo todo como si fuera una becaria, pero hay que prepararse y luego hay que verse las transmisiones. Ojo, que porque haga transmisiones desde hace 36 años, yo no bajo la guardia, me sigo viendo las transmisiones Claro. para valorarme, a ver cómo está la cosa y repasarme. No por el hecho de hacerlas consigues la maestría, sino que tienes que luego corregir qué es lo que vas haciendo mal desde tu punto de vista y también lo que te puedan decir los demás, que dices, oye, mira, aquí has estado atinada, aquí has estado desacertada. Y eso hay que abrir la espalda y aceptarlo con serenidad y con tranquilidad. Pues Paloma, ha sido un verdadero placer, de verdad. Muchas gracias, José Miguel. Espero que leas mucho y que te especialices para ser la nueva generación de periodistas deportivos. Te agradezco. Chao, Paloma. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Un Hasta abrazo. otra.